establecer irregularidades que fueran determinantes como para que el vuelco fuera de más de 3 millones de votos, pues también requería de una argumentación bastante sofisticada, bastante compleja, puesto que 3 millones de votos pues implican, en este caso, un 6 punto y cacho del por ciento de la votación en un universo de 50 millones en el que el movimiento de un dígito es un movimiento importantísimo, ¿no? No es cualquier cosa. Y así sucedió con el resto de las causales, por ejemplo, el uso indebido. Vamos a un corte, licenciado. Por supuesto que sí. Vamos a un corte comercial y seguimos abordando este tema que me parece que va a dar de mucho que hablar en los próximos meses. Vamos a un corte que regresamos. Labor periodística que te brinda un análisis objetivo. Volvemos. En 1997 nace en Chihuahua un organismo ciudadano que cambiaría nuestras vidas. Que acercó la democracia a la ciudadanía. Fiel a sus principios. Independencia, certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad. Hoy celebramos 15 años del Instituto Estatal Electoral. Con procesos electorales transparentes. Aumentando la participación ciudadana. Impartiendo educación cívica permanente. Y formando parte de la sociedad chihuahuense. Felicidades, Chihuahua. Instituto Estatal Electoral. ¿Te gusta la emoción de jugar y ganar? Uy, sí, me encanta jugar Tris. Puedo jugar desde un peso y ganar 50,000. Vamos a la agencia de pronósticos. Tú juegas tu Tris y yo mi quiniela de Microbol. Vale, y yo te ayudo a elegir los partidos. ¡Increíble! De aquí celebramos las fiestas patrias. ¡Por supuesto! ¡Viva México! Y cómo no, Microbol y Tris son de pronósticos. ¿Estás harto de hacer ejercicio y no ver resultados? ¿Te estás poniendo verde de tanta lechuga? ¡Basta! Productos internacionales de calidad traen para ti. ¡La dieta de la luna azul! Come todo lo que quieras, cuando quieras y en la cantidad que quieras. Yo sigo cenando suadero y bajé 3 tallas. Yo desayuno tamales con atole y ahora soy talla 0. No te creas todo lo que te cuentan. Información confiable, INEGI. Conociendo México. En el mes de la patria, nuestra noticia es Chihuahua. Antena 102.5 con lo mejor de México. Con lo mejor de México. Estamos de regreso. Ya estamos de regreso con el licenciado José Miguel Salcido, presidente del Tribunal Estatal Electoral. Y entonces con el resto de los agravios ocurrió una cosa semejante. Sí, con el resto de los agravios y para no extender mucho el detalle. Uno de los más importantes, porque eso nos llamó la atención a muchos, sí, el de las encuestas. El de las encuestas. Ahí es interesante lo que sucedió. La coalición argumentaba que se habían vulnerado los principios de certeza y equidad en virtud de que los resultados de las encuestas de los días previos, sobre todo a la elección, no correspondieron a la diferencia que hubo entre primer y segundo lugar. Y entonces, de acuerdo con los abogados del movimiento progresista, las encuestas sirvieron para ir generando una percepción de que la elección estaba resuelta y que, bueno, considerando que la mayoría de la gente le gusta ir con el ganador, pues algunos, viendo que así estaban las cosas, iban a votar en favor de quien aparecía al frente de la propia encuesta. Nos hacían pensar que ya estaba resuelta la elección. Así es. Y al tribunal se le presentan una batería de encuestas en las que se le daba ventaja al candidato ganador por 15 puntos, por 12 puntos, algunos por 20 puntos, etcétera, etcétera. Pero, pues en fechas determinadas, y todo mundo, particularmente Andrés Manuel López Obrador y el movimiento progresista, cuando vieron estas encuestas, argumentaron, entre otras cosas, que la encuesta era la fotografía de un momento. O sea, este no va a ser el resultado, es la fotografía de un momento. El tribunal... Que eso es lo que dicen todos los candidatos. Sí, y cuando todos no, los cuando no les favorece. Sí, todos los encuestadores, ¿no? Es una Así fotografía del momento. Así es. Pero el IFE, el tribunal, perdón, hace un argumento que a mí me parece que es interesante. El tribunal dice, a ver, de acuerdo con las normas que los propios partidos políticos establecieron en la reforma, y que además algunos ya estaban antes de la reforma del 2007, el IFE establece lineamientos, criterios y directivas específicas para la realización y publicación de las encuestas. Es decir, una casa encuestadora, antes de realizar su ejercicio, tiene que presentar una metodología, tiene que presentar todo un modelo que debe ser aprobado por el IFE para que salga a la calle.
Los partidos forman parte de las comisiones y por supuesto del Consejo General del IFE con voz y sin voto, y en todos los casos pasaron los modelos que se presentaron, las metodologías, los cuestionamientos que se hicieron en las propias encuestas, pues con la aprobación expresa o tácita de los propios partidos políticos. Algo falló en los ejercicios porque efectivamente no correspondieron los resultados de los días previos al resultado de la elección. Hasta las encuestas de salida de ese día. Las propias encuestas de salida. Pero resulta también que el tribunal señala que el atribuir primero los resultados de las encuestas a una manipulación de las mismas, pues resulta, volvemos a lo mismo, prácticamente imposible de probar, porque estas encuestas estuvieron sujetos al escrutinio del IFE y además la encuesta, pues ustedes que son comunicadores lo saben mucho mejor que yo, ya son modelos científicos o ejercicios pues de una base científica muy depurada, y a lo mejor pues el fenómeno que se dio habría que buscarlo en otras motivaciones. A lo mejor mucha gente decía frente al encuestador que iba a votar por un partido y en realidad votaba por otro, y esto pues no puede ser motivo de nulidad. Si ustedes recuerdan, antes de la reforma del 2007, la prohibición de publicar encuestas empezaba 8 días antes de la elección. Hasta 8 días antes no se pueden publicar encuestas. Los propios actores políticos dijeron no, vamos a llevar este límite a 3 días antes de la elección, porque estamos violando la libertad de expresión, el derecho a la información, etcétera, etcétera, y entonces en lugar de que se dejen de publicar 8 días antes, que se publiquen hasta 3 días antes. Se publican, y quien no obtiene el resultado que pretendía, ahora dice, no, es que las encuestas fueron publicidad utilizada encubierta, utilizada en mi contra. Bueno, pues está bien, es un argumento, pruébalo. Que habría que demostrar. Y imposible de demostrar. Los otros argumentos, la compra de tarjetas, de voluntades a través de tarjetas de Soriana, de Monex, bueno, pues se dieron. El propio PRI reconoció, sí di tarjetas de estas tiendas, pero en el caso de Monex fue un instrumento que utilicé para enviar recursos a mi estructura partidista. Acredita que las tarjetas se repartieron entre la estructura partidista, que a esa no había que comprarle el voto, pues ese es el voto cautivo, duro del militante del partido. Durísimo. En el caso de la Soriana, se acredita que hubo 5.700 tarjetas contra una diferencia de 3 millones de votos. Bueno, pues yo no estoy diciendo que la elección haya sido una elección impecable. Lo que estoy diciendo, porque ninguna lo es, y ganadores y perdedores transitan por en el filo de la navaja, delgada, siempre, en el filo de la navaja. Creo que ya hay candados para asegurarnos de que las elecciones sean lo más apegadas a derecho posible, y si se pasan de ese filo de la navaja, bueno, pues se pueden anular. ¿A dónde quiero llegar? Que con lo que hay en el expediente que motivó la sentencia, que es una sentencia de 1.345 páginas, donde se hace un análisis muy exhaustivo, pues se arriba a la conclusión de que quien aparece como ganador, en este caso Enrique Peña Nieto, efectivamente ganó la elección. Yo no sé si la gente no toma en cuenta que en el 2006 se quejaba el PRD de que no se había hecho el cómputo de voto por voto y casilla por casilla. En esta elección, para efectos prácticos, podemos decir que se hizo el voto por voto y casilla por casilla, porque se contó la mayor parte de las casillas. 60%, 60 y tantos por ciento. Y el otro 40% no se contó porque nadie las objetó. Es decir, si alguien las hubiera objetado, se hubieran contado. Después del recuento del 60% de las casillas, no se mueven los números. Bueno, pues entonces el que ganó, ganó, y el que perdió, perdió. Hay un libro de un señor Anderson, no me acuerdo el nombre, que incluso no está traducido todavía al español, que se llama El consentimiento de los perdedores, y dice, una democracia es más sólida en la medida en que el perdedor está dispuesto a admitir su derrota. Bueno, hoy yo veo a los gobernadores emanados del PRD, a los gobernadores del PAN, empezando a construir una agenda en función de las políticas y de la titularidad del Ejecutivo que ejercerá Enrique Peña Nieto,
Y a mí me parece que Miguel Mancera, que Arturo Núñez, que Graco Ramírez, que los gobernadores en funciones del PAN, tienen una actitud en la que están reconociendo el triunfo de Enrique Peña Nieto, cosa que no sucedió en el 2006. En el 2006 vimos que, no sé, Marcelo Ebrard le vino dando la mano a Calderón, si es que se la dio a los 5 años, no sé, sí, una cosa así. Entonces, a mí me parece que este fenómeno, esta respuesta de los gobernantes emanados de los partidos de izquierda, sobre todo, reconociendo el triunfo de Enrique Peña Nieto, pues habla de un sistema democrático que se va consolidando. No quiero decir con esto que lo admitan y que estén felices con el triunfo de Peña Nieto, pues son contiendas políticas, y la contienda política es la contienda por el poder, que tiene que ser una contienda apasionada, y ustedes son políticos y lo han vivido en carne propia. El triunfo y la derrota se toman con pues los ánimos con muy sudor, sangre, no, así es. Entonces, y lágrimas. No se puede pedir que no se impugne, no se puede pedir que no se alegue irregularidades. Lo que sí se puede pedir, y a mí me deja muy tranquilo, es que se haga por vías institucionales, como se hizo en esta elección. Ustedes vieron en los noticieros de Milenio una política, y en Tercer Grado de Televisa, un juego ahí entre Ciro Gómez Leiva y Joaquín López Dóriga, en que apostaban que si iba a haber o no iba a haber conflicto, que no sé qué. Los dos se declararon ganadores ahora en esta semana en sus editoriales, porque López Dóriga dice, es que sí hubo conflicto porque impugnaron, y Gómez Leiva dice, no hubo conflicto porque no tomaron reforma. Bueno, si conflicto es que se ejerce el legítimo derecho a impugnar, pues que haya conflicto, ¿no? Pues qué bueno, entonces, porque además... ojalá seamos una sociedad conflictuada permanentemente, es decir, estamos apelando a las instituciones que procuran y aplican justicia. Así es, yo eso lo celebro, porque creo que el proceso fue un proceso que, como todo proceso político, implica la necesidad o genera la necesidad de revisar las reglas. Por supuesto que siempre serán perfectibles las reglas electorales, las leyes, pero también me parece que el proceso pasó una prueba fundamental, que es la prueba que genera el haber sido un proceso en el que participó una ciudadanía mucho más informada, mucho más politizada y mucho más culturizada que hace 6 o que hace 12